adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Hola, hola, que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, les habla la pastora María Eugenia y hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama el espíritu de miedo. Este tema yo lo estuve exponiendo hace tal vez unos 22 días en el servicio dominical, pero ese día la transmisión tuvo problemas, entonces se me pidió que repitiera. También hay personas que no lo escucharon porque pues obviamente no estaban sintonizados, y siempre recuerdo lo que dice una alumna mía, que la repetición es la madre del aprendizaje. Así que sin más vamos a hablar sobre el espíritu de miedo o temor. Hermanos, el miedo, temor y las fobias son los enemigos más peligrosos del ser humano. Y son las armas más efectivas que está utilizando el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. Hermanos, el miedo influye en cada área de la actividad humana. El miedo influye en las finanzas, en la industria, en el gobierno y la iglesia. Y el miedo o temor no respeta a ninguna persona. Este es un enemigo invisible que ataca a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los hombres y mujeres en todo el mundo. Hoy yo quiero estudiar el miedo o temor a la luz de la palabra de Dios, porque quiero decirles que hay 3 tipos de temores. El temor natural, que es la reacción normal del cuerpo ante el peligro, que es una sensación de alerta y a veces de angustia provocado por el cuerpo ante una reacción natural o ante un peligro externo. Está el temor de Jehová, de que habla la Biblia, que es el principio de la sabiduría, que es el temor, ese temor a Jehová es lo que me aparta de pecar y es lo que prolonga mis días sobre la tierra. Eso dice la palabra, y hoy vamos a hablar del temor demoníaco, que es destructivo. Entonces, ¿qué es el miedo o temor? El concepto de miedo viene de una palabra griega, phobos, es la palabra griega, que significa temor, espanto, terror. Es aquello que provoca que una persona huya. Cuando hay miedo, la persona tiende a huir. El otro vocablo griego que traduce la palabra miedo es deilia, que significa cobardía o timidez. Estos 2 conceptos, tanto phobos como deilia, aluden al temor, al espanto, a un miedo tan grande que me hace huir, pero también sugiere timidez, cobardía y vergüenza. ¿Quién es cobarde? Es alguien que carece de valor, es alguien que tiene miedo o temor de actuar y por lo tanto no actúa porque el temor lo está paralizando. En Proverbios 29-25, el proverbista dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, esta palabra lazo en hebreo es un anillo o un anzuelo que se coloca en la nariz de un animal y luego se le pone una cuerda para jalarlo con facilidad, para controlarlo con facilidad. Realmente el temor hace que la persona sea controlada con mucha facilidad. Ahora, ¿quién es valiente? Es una persona esforzada, decidida y vigorosa. Es una persona que también siente miedo, pero se sobrepone y pese a todo decide actuar. Es decir, el temor no lo paraliza. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica de miedo? La definición bíblica de miedo es contraria a lo que todos piensan que es una emoción negativa del hombre, una sensación de alerta y de angustia provocados por el hombre. Pero según la palabra de Dios,
El miedo es un espíritu malo que frena nuestro actuar y nos hace huir de los desafíos que nos presenta la vida. Junto al miedo viene la intimidación que hace que actuemos con cobardía y con vergüenza. Las metas finales del miedo es esclavizarnos y castigarnos porque nos castiga físicamente, emocionalmente y espiritualmente. La persona, hermanos y hermanas que vive con miedo es un esclavo. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Recuerden que esta palabra Abba es una palabra aramea, una forma de llamar al papá cariñosamente, es como decir papito, papi, papito. Y también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recuerden que también la palabra temor, una de las acepciones es cobardía. Entonces Dios no nos dio ese espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esta palabra dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, es autocontrol, pero también algunos lo traducen como mente lúcida. Y realmente, cuando nosotros tenemos temor, la mente no está en orden y uno no piensa bien. Cuando uno está atemorizado, la mente no le funciona bien. La escritura es clara y afirma que el miedo es un espíritu malo. Por tanto, la única forma de tratarlos es con las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, hermanos, me llama la atención que la palabra de Dios coloca a los cobardes en la misma categoría de los incrédulos, de los abominables y de los homicidas. Escuche lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La pregunta es, ¿por qué lo hace? Hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso nos enseña la palabra en Romanos 14:23, porque el principio que se está violando es la falta de fe. En resumen, lo que yo estoy diciendo en este momento es que cuando el espíritu de miedo o de temor o de cobardía opera, hace que la persona huya de la gente, huya de los desafíos que trae la vida, del éxito, incluso de las responsabilidades. El miedo esclaviza, el miedo paraliza, el miedo controla a las personas. A través de la Biblia nos damos cuenta de que el diablo es el inventor del miedo. En base al miedo, Satanás ha sostenido su imperio. Por eso es que la mayor parte de las sectas y religiones falsas reclutan a gente amparadas en el miedo, en la manipulación y el control que ejercen sobre las personas. Muchos de sus miembros, cuando se dan cuenta de que están involucrados en algo falso, buscan la salida, pero son retenidos a la fuerza bajo amenazas junto a sus familias. Por esta causa es que permanecen en esclavitud toda su vida. Ahora, hermanos, hay un versículo que para mí ha sido una revelación, que es Hebreos 2, versos 14 y 15. Dice así, pongamos atención. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre.
Hermanos, Satanás estaba tranquilísimo en virtud de que la humanidad estaba bajo el imperio del temor o del miedo. Él podía hacer lo que quería debido a que el mundo permanecía esclavizado, estaba manipulado y controlado. Sabía que podía confiar en sus armas principales, que son el temor y la mentira. Por eso es que la palabra de Dios en Lucas 11, 21, 22 dice así: cuando el hombre fuerte armado guarda a su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermanos, el fuerte que ató al fuerte se llama Jesucristo. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, vino a esta tierra como hombre, vivió en esta tierra 33 años y 6 meses, caminó en perfecta obediencia al Padre Eterno, fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. Por medio de la muerte, Jesús de Nazaret venció al diablo y sus demonios, destruyendo así al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo se llama el que tenía el imperio de la muerte? Satanás. Ve ahora lo que dice Colosenses 2, versos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Jesús en la cruz fue contundente, fue una victoria gloriosa sobre el enemigo, y ahí Jesús le quitó toda autoridad al enemigo y lo destronó. Dice la palabra de Dios que el diablo tenía el imperio de la muerte, y ese imperio operaba por medio del miedo y la mentira. Pero Jesús de Nazaret venció a Satanás a través de su muerte en la cruz, en el Calvario, y le quita, le arrebata las llaves de la muerte y del Hades para hacer a la humanidad libre del temor. En Apocalipsis 1, versos 17 y 18 dice así: es el Cristo resucitado el que está hablando. Es el Cristo resucitado el que se aparece a Juan en la isla de Pasmos. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿quién tiene las llaves ahora de la muerte y del Hades? Jesucristo. Y si usted va al Salmo 68, 20, en la parte final de ese salmo dice: y de Jehová el Señor es librar de la muerte. El único que nos puede librar de la muerte se llama Jesús de Nazaret. Ahora, mi pregunta es: ¿qué hizo Jesús después de que derrotó al que tenía el imperio de la muerte? ¿Qué hizo? Y librar, dice Hebreos 2:15, y librar, hermanos, a todos los que por el temor estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí vamos a dejar esta enseñanza y mañana continuaré con ella la segunda parte. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos? Porque en esta época la gente, el mundo entero, está lleno de temor, lleno de angustia, con un temor terrible a la muerte, con un temor a lo desconocido, con este COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer para que el temor se vaya de nuestra vida es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y después renunciar a todo espíritu de temor en el nombre de Jesucristo. ¿Qué les parece, hermanos, si usted no ha recibido a Cristo, que lo invitemos a venir a nuestro corazón, que es el primer paso que tenemos que dar para pasar de muerte a vida?
Padre, en el nombre de Jesús, hermanos, repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo vengo a ti para darte gracias y para bendecirte, para agradecerte que hasta aquí nos has ayudado. Has sido bueno y nos has librado de la muerte y de poderoso enemigo porque has estado con nosotros. Por eso te damos gracias. Y para el que no ha recibido a Cristo, repita conmigo esto: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú viniste a esta tierra como hombre, que moriste en una cruz para salvar a la humanidad perdida y a mí. Yo creo que tú eres el camino para llegar al Padre, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida. Y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Señor Jesús, que entres a morar a mi vida, a mi corazón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios, y te doy gracias porque dice la palabra que hay júbilo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, si usted ha hecho esta oración, o persona que me escucha, usted con esta oración, usted pasa a ser un hijo de Dios. Eso es el mínimo con el cual podemos entrar a ver la función, pero tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Y ahora, si usted tiene temor, vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo atando todo espíritu de miedo, vengo atando y renunciando al espíritu de miedo, al espíritu de temor que me está paralizando. Yo vengo renunciando al temor a la muerte, al temor a morir al yo. Y hoy ordeno a esos espíritus que me están paralizando que salgan de mi vida en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre. Y rompo el poder del enemigo a través del temor y declaro en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre que somos libres. Y hermanos, también aprovechemos y oremos por Costa Rica. Padre Celestial, yo en esta hora me paro en la brecha en el nombre de Jesús de Nazaret y en la comunión del Espíritu Santo, haciendo una oración por esta nación, pidiendo que tú tengas misericordia de Costa Rica, que tengas misericordia de la población costarricense y que tú nos libres del espíritu de muerte, del espíritu de destrucción y del espíritu de muerte. Solo tú nos puedes librar. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti y en tu misericordia. Señor, manda tus ángeles alrededor de Costa Rica por todos los puntos cardinales y te pido, Dios, que sanes esta tierra. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos que sanes esta tierra, y yo en el nombre de Jesucristo vengo declarando que la capacidad reproductiva del COVID-19 debe morir aquí en este país y toda mutación. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que nos libres de este virus, de esta plaga, como dice la palabra, que las plagas de los egipcios no tocarán nuestra morada. Y si alguno ya ha sido contagiado, yo te pido, Dios, que levantes el sistema inmunológico y que sea una pronta recuperación en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu buena mano está con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por estos momentos. Gracias, mi amado, te amamos y te bendecimos y te damos gracias por ser tus hijos y porque sabemos que tenemos un Dios eterno y todopoderoso, que siempre que el justo clama, tú escuchas y tú respondes. Hermanos, que pasen un feliz día, que Dios les bendiga, y mañana continuaremos con este tema sobre el espíritu de temor.